¿Qué tal, ministro? Buenos días. Buenos días, encantado de que estén ustedes de nuevo por aquí. Nos encanta venir. Ahora recordábamos durante la publicidad, decía Javier Aroca, yo creo que traemos buena suerte porque es verdad que vinimos en diciembre del 20, no había acuerdo cerrado y es ese acuerdo in extremis del que hablaba ahora Fernando Bayo, pero bueno, de eso han pasado 3 años. 3 años sin posibilidad de acuerdo, sin posibilidad de llegar a un acuerdo. Es verdad que ha habido como muchos obstáculos ajenos a la negociación, Ucrania, elecciones, pero ha sido imposible. 3 años de mucho trabajo, pero no 3 años de trabajo, porque por ejemplo, desde diciembre hasta octubre del 2021 no empezó la negociación. Estuvo la Unión Europea preparando el mandato sobre el cual lanzó la negociación en octubre del 2021, con que ahí mismo se nos robaron 10 meses. Luego hemos perdido 6 meses entre elecciones en España y elecciones en Gibraltar, con que en 2 años hemos perdido una cuarta parte del espacio negociador, con que la cronología no es tan difícil de comprender si analizamos cómo han pasado los momentos. Lo que pasa es que es verdad que ahora se acerca otra fecha límite. En aquella visita que estuvimos era el 31 de diciembre porque se hacía efectivo el Brexit y ahora habrá la disolución del Parlamento Europeo para la convocatoria de elecciones y esto debe solucionarse antes, ¿no? Bueno, y si está hoy por hoy en Gibraltar nos trae suerte y a ver si es verdad, que nos impulse hacia el acuerdo. A ver si es verdad, pero es importante que haya una fecha límite porque así no se va a dilatar más la negociación. Bueno, vamos a ver, yo creo que hemos trabajado todos los equipos con muchísima buena fe para intentar llegar a un acuerdo, aunque no ha habido una fecha límite, pero claro, una fecha límite nos va a concentrar a todos la mente. Ministro, ¿sigue siendo el control del aeropuerto el principal obstáculo? No hemos dicho en ningún momento cuáles son los detalles de la negociación. Creo que no es procedente hacerlo porque es importante de que guardemos la discreción, porque en esa discreción está la oportunidad de llegar a acuerdos que cuando los presentemos sean buenos para los ciudadanos de ambas partes de la frontera, pero no solo eso, que sean acuerdos donde ganamos todas las partes y no perdemos ninguna. Si nos metemos en el detalle y cada momento de la negociación, entonces la ciudadanía va a estar opinando y va a estar dándonos 32 millones de opiniones en Gibraltar solamente de cómo debemos de gestionar el siguiente paso y eso no nos permitiría llegar a un acuerdo. ¿Pero qué presencia española sería capaz de asumir Gibraltar? No, vamos a ver, no es cuestión de aceptar presencia española, es cuestión de encontrar un equilibrio entre lo que es la responsabilidad de los estados Schengen y la responsabilidad de Gibraltar de guardar su frontera. Pues, una parte es cuestión de encontrar equilibrio en todos los puntos que entran en esta negociación, pero no vamos a mirar aquí en este momento bajo la lupa qué aceptaría uno o qué aceptaría el otro, porque eso sería entrar en cómo gana uno, cómo pierde el otro. Y esa no es la negociación que llevamos. Llevamos una negociación de muy buena fe, donde intentamos obviar temas que se están comentando en la prensa son los escollos. Le puedo decir que cuando estamos alrededor de la mesa sabemos que los periodistas no están acertando porque estamos guardando discreción, lo mismo que respetamos que los periodistas tienen que preguntar y tienen que intentar investigar. Ha habido cambio de gobierno en España, repite el Partido Socialista, pero ha habido elecciones y cambio de gobierno, aquí también acaba de haber elecciones. ¿Esto es bueno? ¿Facilita el entendimiento? Sí, lo reflejamos ayer en lo que dijimos, ¿no? En relación a la ronda de contacto que hubo entre Reino Unido y la Unión Europea, que es donde se negocia el tratado, sí. ¿no? Que lo bueno es que hemos podido retomar la negociación de donde estábamos, conocemos al equipo, el equipo nos conoce a nosotros y sabemos de qué va esta negociación y sabemos también cada movimiento que hacemos cada uno en la mesa, sabemos dónde nos lleva, ¿no? Y es como jugar al póker y cambiar de equipo de póker en el último momento. Aquí los equipos son los mismos y por eso podemos seguir de donde estábamos antes de las primeras elecciones que se convocaron, que fueron las españolas. Y la llegada de David Cameron como ministro de Exteriores, él fue el artífice del Brexit. Ayer recordábamos, por ejemplo, por la noche el 96%, ¿no?, de los gibraltareños votó en contra del Brexit. Sí. La llegada de David Cameron al Ministerio de Exteriores, ¿cómo les beneficia o les perjudica? Creo que le hacemos flaco favor a Lord Cameron decir que fue el arquitecto del Brexit. Él intentó que no existiera un Brexit, puso el referéndum, él fue el arquitecto del referéndum y luego salió mal. Pero vamos, es un gran amigo de Gibraltar, sé que es un gran conocedor de la política española, creo que es un activo tanto para la Unión Europea, España y Gibraltar que entre una persona con el peso que tiene él, como el que tenía también James Cleverly, pero James Cleverly no ha sido primer ministro del Reino Unido, David Cameron lo ha sido y tiene un respeto internacional que yo creo que nos trae un peso a la negociación que es un activo para todos. ¿Ha habido siempre buen entendimiento con él, ministro? Muy buen entendimiento. La verdad que cuando yo fui ministro principal la primera vez, él ya era primer ministro del Reino Unido y él siempre ha considerado que Gibraltar es una parte íntegra de la familia británica y entonces para Gibraltar nos da gran confianza que esté ahí gestionando el tema de
Asuntos Exteriores del Reino Unido. Tras ganar las elecciones en octubre, usted animó a Pedro Sánchez a culminar el tratado que empezamos, lo dijo así, lo entrecomillo, culminar el tratado que empezamos. ¿Usted ha hablado recientemente con el presidente del gobierno español? Hablar con políticos en España es una cosa que ya ocurre con mucha fluidez, en particular con los ministros que tienen responsabilidad específica para exteriores, interior, etcétera, etcétera, cuando llega un momento puntual y hace falta. No ha hecho falta hablar con el presidente del gobierno, que sé que ha tenido una agenda muy completa intentando formar gobierno, por lo cual le congratulo y le saludo. Me parece que la gestión de la formación de gobierno ha sido muy positiva y será muy positiva para España, aunque no me compete a mí comentarlo. Y creo que ahora que hay gobierno en España estamos ya todos a la marcha de intentar llegar a un acuerdo en relación a Gibraltar, que es lo que más me importa a mí. Hablábamos de esa zona de prosperidad compartida. En términos económicos, ¿qué puede suponer la consolidación de esta zona de prosperidad compartida? Bueno, vamos a ver, estamos en el centro del mundo. Si tú abres el mapa de un atlas, ahí en el centro del mundo está Gibraltar y su campo, ¿no? Y podemos ser la zona logística más importante de entrada y salida del Mediterráneo, como ya lo somos en temas militares para el Reino Unido. Podemos ser un centro de servicios internacionales hacia el Reino Unido. Tenemos acceso privilegiado al Reino Unido. El campo tiene acceso privilegiado en servicios a la Unión Europea. Combinamos eso y yo creo que sería difícil que no creáramos aquí un boom económico de lo más grande que ha visto esta zona en su historia. Entonces le voy a preguntar al reverso, en negativo. ¿Puede permitirse Gibraltar y el campo que no haya acuerdo? Sí, Gibraltar puede permitírselo porque Gibraltar no va a estar dispuesto nunca a ceder en lo fundamental y ya tenemos mucho ejercicio hecho de cómo vamos a gestionar que no haya acuerdo, pero lo vamos a hacer si no hay acuerdo, como se dice por aquí, con dolor de mi corazón, porque la verdad es que yo creo que esta oportunidad es una oportunidad que nos brinda la historia nos abre los brazos y nos da una oportunidad que sería una gran pena no saber gestionar. ¿Cómo han sido estos 3 años, ministro, desde que se llegó a ese acuerdo in extremis cuando entró en vigor el Brexit hasta ahora? ¿Cómo ha sido la relación? ¿Cómo ha sido esta frontera? La verdad que ha sido una frontera que no ha sido lo que podía haber sido en lo negativo y ha demostrado de que hablando se entiende la gente, pero todavía hay grandes dificultades. Hay residentes de Gibraltar británicos que no son gibraltareños, que no llevan aquí más de 5 años, etcétera, que no tienen un carnet de identidad rojo, que están teniendo dificultad en entrar en España ahora, que yo creo que son dificultades que no son procedentes porque se les pide que tengan una reserva de hotel o un vuelo para salir de España antes de entrar en España, que yo no creo que es en el interés económico del campo de Gibraltar o de la Costa del Sol, porque muchas veces esta gente quiere ir, por ejemplo, a Sara a gastar 1.000 euros en Marbella y no se les permite porque no tienen una reserva de hotel en Marbella, dicen que no pueden entrar en Schengen. Y en el día no pueden ir y volver. Y en el día no pueden ir, aunque eso no es lo que dice la regulación de Schengen. Yo creo que hay una sobreaplicación de la regulación de Schengen en relación a los que no son los que tienen el carnet de identidad de Gibraltar, que es negativo para el campo de Gibraltar y no es gestionar Schengen como se debe de gestionar. Eso yo se lo comento habitualmente al que se lo tengo que comentar y me parece que se podía haber hecho aún mejor lo que se ha hecho ya muy bien, porque la verdad que hay mucha fluidez para los residentes de Gibraltar y para los trabajadores transfronterizos y todo el comunitario que quiere entrar y salir de Gibraltar. ¿Cuántos trabajadores entran y salen diariamente de Gibraltar? 15.000. Cuando yo llegué al gobierno eran 7 y ahora son 15.000. Ha crecido muchísimo la economía de Gibraltar. Acuérdate que el PIB de Gibraltar era 900 millones de libras. Cuando yo llegué al gobierno llevamos por 2,8 billones de libras. O sea, 15.000 trabajadores que entran y salen a diario. En Gibraltar hay 15.000 trabajadores que viven en Gibraltar y 15.000 trabajadores que vienen desde fuera de Gibraltar a diario. Es una cosa económicamente muy relevante. Claro. La fábrica más importante de trabajo de Andalucía después de la Junta de Andalucía. Gibraltar. Pues mire, con este dato voy a hacer una cosa, voy a hacer una pausa para la publicidad. Se queda un ratito más con nosotros el ministro principal de Gibraltar y luego ya incorporamos también a nuestros analistas, Ibayo, que se ha quedado aquí con nosotros, para continuar la charla con él. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:46 de la mañana, 7:46 en Canarias. En el abierto Javier Aroca, Carlos Navarro Antolín, Carlos Sánchez. Está todavía aquí con nosotros Fernando Bayo y en conversación con Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, porque hoy estamos haciendo una edición especial de este Hoy por Hoy desde Gibraltar, hablando de las negociaciones del acuerdo después de la consumación del Brexit. Y les decía a los analistas esta mañana que se podían incorporar a la charla. Aroca, empiezas tú. Bueno, buenos días, señor primer ministro. Primero, permitidme, que creo que en nombre de todos,
le mande un recuerdo y un abrazo y deseo de recuperación y afecto a Clive Gold Lagares, que bueno, ha tenido un percance médico, nos está escuchando seguramente y es uno de los protagonistas y de los amigos que hacen posible que nos estemos aquí nosotros, además. Que estemos aquí y que nos entendamos cada día mejor a ambos lados de la verja. No es lo mismo sin Clive. Exactamente. Clive es muy importante, más como sé que nos está escuchando. Bueno, eso es lo primero. Espérate que no venga con el gotero. No, señor primer ministro, vamos a suponer que, bueno, que ya está arreglado y empieza todo esto y empieza a funcionar ese espacio de prosperidad y que empezamos a caminar por donde algunos soñamos que alguna vez caminemos, ¿no? Ya está ganada esa batalla, la batalla de los papeles. Pero ¿y la batalla simbólica? La narración de lo que ocurre aquí. Yo, una de las sorpresas que me llevo cuando la gente viene aquí es que no se espera lo que ve, ¿no? Hay una narración distinta. En muchos casos muy negativa, ¿no? O sea, esto es un lugar de piratas, de bandoleros, de defraudadores fiscales, de traficantes. Forma parte de una narrativa que creo que hay que superar también. Y otra cosa son los problemas de soberanía, que algún día, no sé si se lo verán o no, por lo menos a nosotros no nos va a tocar verlo, ¿no? Pero ¿cuándo vamos a acabar con eso? Bueno, vamos a ver, la verdad que me encanta escuchar que hables de ese tema, porque yo creo que Gibraltar es el gran malentendido para España, porque se ha hablado tanto de lo negativo de Gibraltar, que en Gibraltar hay buenos y malos como en todas partes del mundo. Vamos a ver, yo no defiendo que aquí somos todos santos, pero Gibraltar es un sitio donde hay muchísima buena gente trabajando muchísimo, muy honradamente, para crear prosperidad ya ahora, en este momento, no solamente para Gibraltar, sino para todo el campo de Gibraltar, porque aquí vienen 15.000 trabajadores transfronterizos todos los días, hoy por hoy, usando el lema de este programa, aunque no tenemos un acuerdo y aunque aún no hemos llegado a esta óptima prosperidad compartida, ¿no? Con que yo creo que tienen que venir a Gibraltar para ver la realidad de Gibraltar y tiene que haber una narrativa basada en la realidad de Gibraltar que se extienda por toda España para que se conozca la realidad de Gibraltar. Nosotros intentamos tutelar a la opinión pública española, pero nos encontramos con a veces gente que solamente se describir como imbéciles, que dicen cosas de Gibraltar que no son verdad, y eso cala, ¿no? Porque a la gente le gusta escuchar las mentiras y creérselas, y ese, en el mundo de la social media en el que vivimos, desafortunadamente es casi natural, ¿no? Vaya. Señor Picardo, ¿quién celebró más el pasado 23 de julio? ¿Los que estaban delante de Ferraz por la celebración de la victoria socialista o ustedes? Vamos a ver, yo soy el líder del Partido Socialista Laborista de Gibraltar, como te puedes imaginar, como líder de un partido socialista también en la península ibérica, al sur de la península ibérica. Me alegré muchísimo de que el socialismo de nuevo tenía la oportunidad de formar gobierno en España, ¿no? Yo creo que se celebró aquí muchísimo porque la mayoría de gibraltareños se siente socialista, ¿no? En particular cuando mira hacia España, porque hemos tenido mejores momentos con gobiernos socialistas en España que con movimientos diferentes en España desde los años 30. Entonces yo creo que aquí se celebró, pero no tanto como se puede haber celebrado en algunas partes de España. ¿Siempre es más complicada la relación y la negociación cuando quien gobierna en España es la derecha? Es más complicada, pero creo que tiene más que ver con la identidad del ministro de Asuntos Exteriores que con la ideología, ¿no? Porque el señor Dastis fue un magnífico aliado de que gestionáramos el Brexit de una manera razonable, aunque el señor Margallo, incluso antes del Brexit, causaba más problemas que había causado el referéndum, la salida de la Unión Europea, ¿no? Teníamos cola de 6 horas y éramos ciudadanos europeos intentando entrar en Europa. Carlos. Sí, en línea con lo que preguntaba Aroca, es un poco la imagen, ¿no? El símbolo de Gibraltar como paraíso fiscal. España todavía considera a Gibraltar un paraíso fiscal y la Unión Europea no lo considera un paraíso fiscal. ¿En qué situación se encuentra esto y, sobre todo, si está dentro de las negociaciones, más allá del aeropuerto? No, eso ya se negoció, pero tienes razón que todavía no se ha amendado la legislación, que está, me dicen, a punto de amendarse porque hay un acuerdo fiscal entre Gibraltar y España, hay transparencia absoluta en fiscalidad entre Gibraltar y España, eso ya viene de hace 3 años y hay un cometido por parte del Ministerio de Hacienda de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores de ya quitar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y espero que pronto también salgamos de la lista gris del GAFI. Sí, al hilo de lo que ha dicho Javier, quizás sería bueno que todo español pudiera venir al menos a pasar un día a Gibraltar y cambiaría mucha percepción, ¿no? Y el ministro de Turismo estará encantado de escuchar. Claro. Yo le quería, para que el acuerdo sea bueno y duradero sobre todo, sería importante, usted ha hecho alusión a que el campo de Gibraltar esté contento con ese acuerdo, ¿no? Y entiendo que la Junta de Andalucía, por eso le quería preguntar cómo son sus relaciones con la Junta de Andalucía actualmente. Usted ha sido testigo directo del cambio histórico político andaluz,
después de casi 40 años de gobierno socialista, cómo son sus relaciones, si ya hay una fluidez, pues yo sé que la pandemia fueron buenas, que se sintieron ayudados por la Junta de Andalucía desde el punto de vista sanitario, pero cómo son en general, al margen de la pandemia. Bueno, vamos a ver un poco la respuesta que le di ante a Àngels, ¿no? De que no depende tanto del color ideológico del partido que ostente el poder, sea en Andalucía, en San Telmo o en Moncloa. Depende más del talante del individuo, ¿no? Yo creo que he tenido relación más fluida con el señor Moreno Bonilla que tuve con la señora Susana Díaz, ¿no? Porque tiene un talante muy dialogante, no es decir que Susana no lo tenía, pero vinieron momentos más difíciles durante la pandemia, y con el señor Moreno Bonilla la relación es muy positiva, siempre mirando hacia adelante y cómo puede la ciudadanía entenderse, ¿no? Es un error que durante tiempo, o depende de quién esté, depende del talante de la persona con quien se negocie, ¿es un error vivir de espaldas? Absolutamente que lo es, pero a veces si nos ponemos en una situación donde insistimos en ideologías que nos fuerzan a darnos la espalda a uno a otro, no hay más alternativa, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener presente de que ninguna de las partes en esta negociación, ni ahora ni en el futuro, va a tener razón por la cual abandonar sus posiciones históricas. Lo que estamos diciendo es, vamos a mirar hacia adelante, vamos a dejar eso atrás y no vamos a intentar que se comprometa ni uno ni el otro en la zona de esta negociación donde sabemos que no podemos entrar, porque si entramos ahí entramos en desacuerdo. Vamos a buscar los 1000 puntos de acuerdo y vamos a dar los 3 puntos de desacuerdo a un lado, que también es posible, ¿no? Porque llevamos 300 años concentrándonos en las 3 cosas en las cuales estamos en desacuerdo y hay 1000 sobre las cuales estamos de acuerdo. Pero en las negociaciones en ningún momento se cuestiona la soberanía, es un tema que no se pone sobre la mesa. No se pone sobre la mesa, correcto, pero hay cosas que pueden tener un efecto que se puede expandir sobre temas de soberanía, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener el arte de buscar que esos temas obvíen la soberanía para poder seguir concentrándonos en cómo seguimos adelante. Cuando hablaba de espalda, hablaba sobre todo de la sensación de que depende de quién gobierne o depende del talante. España vive de espaldas, ha vivido en épocas de espaldas a Gibraltar. ¿Los gibraltareños viven de cara o de espaldas a España? Yo creo que de cara, ¿no? Por una razón muy importante. Yo no soy comunista, pero tampoco soy capitalista, soy socialista. Y a mí lo que más me importa de este acuerdo es lo que más le ha importado al gibraltareño en su relación con España, que es la relación humana. Yo vengo de extracción genovesa, italiana, pero también española. Muchísimos gibraltareños y gibraltareñas tienen relaciones personales con gente del campo de Gibraltar o más allá del campo de Gibraltar. En el peor momento, cuando estaba yo peleándome con Margallo y diciéndonos cosas miserables en titulares, había gente de Gibraltar enamorándose de gente de España y gente de España enamorándose de gente de Gibraltar. La zona de prosperidad compartida es importantísimo, los negocios importan muchísimo, pero más importan las personas. Y yo creo que lo más importante que nos ha demostrado la ciudadanía, incluso con la frontera cerrada, cuando se iban a la frontera a levantar a los bebés para que los vieran o a enseñar a las novias para que las vieran, era que la relación humana no la parte ni un dictador, ni un referéndum, ni ningún político. Y eso es lo que nos demuestra que aunque las administraciones a veces nos damos la espalda, las personas siempre siguen de frente. Claro, y por eso, bueno, empezaba diciendo la Roca, pero después lo decía Carlos, hay que conocerlo, porque es que si no, no se entiende. Es decir, la visita a Gibraltar yo creo que es obligatoria, y no solo las relaciones humanas, las relaciones que también se ha mantenido siempre con los ayuntamientos de las localidades del campo de Gibraltar. Absolutamente, que siempre han sido muy positivas. Por eso. A veces hay sus más y sus menos con un ayuntamiento u otro, porque todo lo que te dicen es lanzarteraldos, pero en esos momentos tan difíciles, vamos, aquí se ha vivido todos los días la leyenda de Romeo y Julieta en ambos lados de la frontera, porque uno éramos los Montague, los otros los Capuleto, y sin embargo se enamoraban uno con otro. Sí. Pues Fabián Picardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ver si venimos a traer suerte. Y el acuerdo, auguri, porque usted me va a seguir sin poner fecha al acuerdo, ¿no? Todavía no, pero le voy a dar feliz Navidad a todos los radio oyentes. Vale. Y espero que sean muy felices también en Gibraltar. Pues muchísimas gracias, siempre es un placer venir a esta zona. Muchísimas gracias. Un beso bien grande.